Pues con este año ya van 16 trabajando aquí, en la denominación de origen Rías Baixas. Perfecto. ¿Y cómo es Albariño en el viñedo? ¿Como cepa? ¿Son uvas grandes, chiquititos? ¿Cómo es No, la...? es un racimo bastante suelto y una valla esférica y más bien racimos pequeños. Todo es muy pequeña. Bien. ¿Y cómo comporta aquí en la clima? Explicarnos un poco la clima de raíz baixas Sí. y cómo la variedad adapta a la zona. Sí, está muy bien adaptada. Yo destacaría que es una variedad que consigue graduaciones alcohólicas adecuadas y al mismo tiempo conserva la acidez, ¿no? Entonces eso lo que hace es que tengamos unos vinos con un grado adecuado y al mismo tiempo pues muy aromáticos. ¿Y cuánto es como el alcohol y acidez promedio Bien, en una cosecha normal? ¿Sí existe? sí, en cosechas normales lo habitual son graduaciones alcohólicas entre 12 y 13 grados y medio, como mucho en cosechas normales, y acideces que siempre tratamos de buscar en mostos en torno a 8, 8 y medio. Eso es una cosecha normal. Lo que pasa es que bueno, en determinados años, pues como la cosecha anterior, pues estas graduaciones incluso llegaron a ser más elevadas, ¿no? Posiblemente, no sé si el cambio climático tiene algo que ver en ello. Bien. ¿Y el acidez cómo está? En las acideces estos últimos años pues adecuadas, o sea, muy bien, valores entre 7,5, 8,5 expresado en tartárico y que bueno, que a mí personalmente es lo que me gusta en este tipo de vinos. Ajá, excelente. ¿Y manejan viñedos aquí en distintas formas? Explícame un poco la diferencia entre los parrales y la otra forma que... Exacto, sí, lo habitual en Rías Baixas, el sistema de conducción en Rías Baixas, lo habitual es el parral. El parral, pues bueno, tiene quizás uno de sus orígenes era el escapar un poco de la humedad, porque tenemos un clima atlántico, clima en determinados años con bastantes precipitaciones y entonces un poco pues alejar la uva de esa humedad, ¿no? En la zona en la que estamos aquí de Rías Baixas, en concreto esta es la subzona del condado, quizás no tenemos ese nivel tan elevado de precipitaciones, ¿no? como en la costa, quizás sea un clima un poco más de transición y aquí sí que conviven los dos sistemas de conducción principales, el parral con la espaldera. Perfecto. ¿Y cuánta diferencia encontramos adentro de Rías Baixas? Adentro de la zona tenemos como zonas más costeras y zonas más Exacto. adentro, como qué diversidad hay de Sí. clima, de suelos, aspectos y cómo influye el carácter del albariño en la copa. Sí, claro que sí, claro que se comporta de distintas maneras. Rías Baixas está formada por 5 subzonas, ¿no? A nivel productivo la más importante, quizás la más grande, sea el Salnés, y después pues bueno, tenemos más al norte de Galicia el Ulla, aquí en el río Miño pues 2 subzonas, Condado y Rosal, y después otra pues pequeña pero no menos importante, que es la de Sotomayor, una subzona pues en cuanto a extensión pues muy pequeña, y yo trabajo en varias de ellas y sí veo comportamientos de la misma variedad de forma diferente, sobre todo pues a niveles de acidez y de perfiles aromáticos, pues claro que la variedad se comporta de manera diferente. Ajá. Y en la zona más cerca de la costa el ácido es más alto. Lo normal es que sí, o sea, siempre la degradación del ácido málico en zonas más húmedas, más costeras, pues suele ser más lenta que en otras subzonas que están más hacia el interior. Bien, ¿y puedes explicarme un poco el carácter en general del albariño? ¿Qué aromas vas a encontrar? ¿Cómo es el cuerpo, la boca? Sí. Un poco la apreciación del albariño como Sí. varietal. Una de las características principales es el aroma, ¿no? Un aroma intenso, un aroma limpio, un aroma donde hay matices florales mezclados con mucha fruta, y eso quizás sea la principal característica de esta variedad, ¿no? Y eso unido a que conseguimos sin mayores problemas graduaciones alcohólicas en torno a 12,5, 13, sin mayor problema, año tras año,
pues lo que hace es que sean vinos con mucha persistencia en boca, vinos muy bien estructurados y vinos bueno, que están muy buscados hoy en día en el mercado. Perfecto. Y hay distintos estilos de albariño también. Tienes como tu estilo más joven, más fresco, solo hecho en como stainless steel. Y después como tienes un estilo más como complejo, sobre borras. ¿Me explicas un poco la diversidad de estilos que podemos encontrar adentro de albariño y adentro de Rías Baixas? Y dentro de Rías Baixas, bien, lo que tú dices, lo más habitual es fermentado en depósitos de acero, a temperaturas controladas y ese tipo de vino joven, ¿no? Pero claro que cada vez se buscan más vinos con una cierta crianza. Hay veces que mantenemos los vinos pues un cierto tiempo sobre sus lías y sí, sale un perfil de vino totalmente diferente y que también tiene su demanda. Y después dentro de Rías Baixas no todo es albariño, no todos son monovarietales de albariño, ¿no? En esta zona en concreto, pues aquí pues también es común encontrar los Rías Baixas condados, ¿no? Que es una mezcla, son plurivarietales, donde lo normal es hacerlos entre unos vinos elaborados entre albariño y treixadura, y en ocasiones pues también mezclados con algo de loureira y de godello. En otra subzona pues también está el Rías Baixas rosal, ¿no? Donde ahí quizás la parte del albariño pues se suele utilizar el caíño blanco y la loureira.